Transporte Aéreo Internacional reúne a más de 300 aerolíneas alrededor de todo el mundo, algunas de ellas son aerolíneas colombianas. ¿Qué es este gremio, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, el que alerta de la posibilidad de que se cancelen vuelos por la escasez de combustible? Paula Bernal es su presidenta. Doctora Bernal, buenos días. Néstor, buenos días, un saludo a toda su mesa y a todos los oyentes. La conclusión de todo este episodio de la crisis de combustible, de la escasez de gasolina para aviones, de la reanudación del transporte aéreo, ¿cuál es, doctora Bernal? Néstor, nosotros como aerolíneas recibimos unas notificaciones en los últimos días de la semana pasada, avisándonos por parte de los comercializadores del combustible de aviación que no podrían hacer las entregas totales del combustible en diferentes aeropuertos del país y en diferentes fechas. Con base en eso, se tuvo que, de alguna manera, reorganizar la operación para racionalizar el combustible que se podía racionalizar dentro de lo que la actividad aérea y la operación permiten, pero también para informar a los usuarios sobre posibles alteraciones de vuelo, también en el marco de lo informado por las autoridades. Sí. Eso fue hasta el domingo, digamos, eso fue lo que sucedió al domingo, ¿verdad? Y el domingo por la noche ustedes reciben la notificación de la Aeronáutica Civil diciendo, de acuerdo, pueden suspender o cancelar vuelos, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y de ahí en adelante qué pasó? En las últimas horas recibimos notificación nuevamente de los distribuidores de combustible hacia las aerolíneas, diciéndoles que se restablecía el suministro de combustible de aviación con normalidad en los aeropuertos. Con base en eso, nosotros hemos anunciado que las operaciones pueden retornar a la normalidad. Sí, ¿y ya hoy están operando normalmente todas las aerolíneas en Colombia, doctora Bernal? Las aerolíneas están efectivamente haciendo todas sus programaciones, la gestión de la operación, de manera que lo más pronto posible puedan estar restablecidas las operaciones. Eso depende obviamente de las frecuencias, de las rutas, de los trayectos, pero hoy lo que decimos, con base en la información que hemos recibido de los comercializadores de combustible, es que puede retornar la operación a la normalidad, sí, y que ojalá se mantenga normal en los próximos días mientras esta circunstancia de suministro se mantenga. Doctora Bernal, ¿ustedes tienen alguna explicación? ¿Les dijo, por ejemplo, Terpel, por qué pasó en pocas horas de insistir en que no había disponibilidad suficiente para surtir el combustible de los aviones y luego sobre las 5 de la tarde señalar que ya se había normalizado la situación? ¿Qué pasó en el entretanto que llevó a que por fortuna se hubiera normalizado todo? Nosotros hemos estado en constante comunicación con las diferentes autoridades que han venido liderando este tema, con los diferentes actores. La cadena del combustible de aviación en Colombia es una cadena larga de producción, de suministro, de distribución, pero la única información con la cual se puede basar la operación aérea es la disponibilidad del combustible específica de cada distribuidor a cada aerolínea y en cada aeropuerto. La planeación de la operación aérea es compleja, tenemos una gran responsabilidad porque movemos millones de vidas todo el tiempo y tenemos también que poder anunciar a nuestros usuarios con la mayor anticipación posible sobre las modificaciones. En ese sentido, apenas recibimos notificación de los comercializadores que nos dijeron que ya podían hacer el suministro, nosotros anunciamos que podemos restablecer las operaciones con normalidad. Doctora Bernal, ustedes emitieron una carta el fin de semana con un cuadrito que generó un impacto muy grande en el país. Entonces decían, en Cartagena, suspensión de suministro a una aerolínea, y por ejemplo, Cúcuta, Terpel, suspensión del suministro, Pereira, alerta por inventarios críticos. En fin, ¿ese cuadrito ya lo actualizaron? ¿Ese cuadrito ya se normalizó o hay todavía algunas preocupaciones por ciertas regiones del país? Lo que nosotros informábamos en la carta o trasladábamos como información en la carta era exactamente la información que estábamos recibiendo de los comercializadores. Entonces lo que hicimos en esa comunicación a las autoridades es decir, las aerolíneas que operan en Colombia están recibiendo esta información de los comercializadores sobre en cuáles aeropuertos se suspenderá o se reducirá el suministro de combustible en los próximos días. Lo que nos manifestaron, digamos, ayer y en las últimas horas es que esa situación cambió, que los comercializadores tienen el combustible de aviación para proveer en todos los aeropuertos del país y es con base en esa información y confiando en que en esa información permanezca
en que nosotros hemos anunciado el restablecimiento de las operaciones aéreas. Esa es la normalización efectivamente del día. Doctora Bernal, gracias, feliz día. Gracias a ustedes. Muy amable, es la presidenta de IATA, la Asociación de Transporte Aéreo.